Buenos días, que el Señor les bendiga por aquí, Rebeca. Hoy continuamos con la serie de discípulos de Jesús. Sí, discípulos. Si tuvieras que mencionar cuál es el discípulo más conocido, probablemente dirías que Pedro. Pedro fue impulsivo, fue apasionado, fue valiente, pero también cometió errores que quedaron registrados en la Biblia. A veces nosotros tendemos a pensar que las personas de la Biblia eran perfectas, pero nada que ver. Ellos eran personas comunes como tú y como yo, pero Dios también los escogía, como nos escoge a cada uno de nosotros para usarnos de una manera especial. Así que durante 3 años, los 3 años del ministerio de Jesús en la tierra, hubo muchas personas que lo siguieron, claro que sí, y que todavía lo seguimos, ¿verdad? Pero en esos 3 años del ministerio de Jesús en la tierra, incluyendo mujeres que siguieron también a Jesús, pero Él escogió a 12 hombres, 12 hombres que los llamó sus discípulos. Y entre ellos había un pescador al que llamó Pedro, y que hoy estaremos conociendo su historia. ¿Cómo pudo un pescador convertirse en uno de los líderes más importantes de la iglesia? Acompáñame. Comenzaremos diciendo que este hombre que está aquí, que conocemos como Pedro, su nombre era, y sigue siendo, fue Simón. Su nombre era Simón. Él vivía en Capernaum y trabajaba como pescador en el mar de Galilea. Él era hijo de Jonás y hermano de otro que también fue discípulo que ya conocimos, Andrés. Si no lo han visto, hay un videito ya preparado de él. Andrés era hermano de Simón, y según leemos en el primer capítulo del Evangelio de Juan, Andrés fue uno de los primeros discípulos en seguir a Jesús, y luego lo primero que él hizo fue ir a buscar a su hermano Simón y lo trajo donde Jesús. Jesús lo saludó con el acostumbrado abrazo, ¿verdad? Pero antes de quitar sus manos de ese abrazo que le dio, le dice: Simón, hijo de Jonás, te voy a llamar Cefas. Cefas, que en griego se dice Pedro, porque eres sólido como una roca. Wow, desde el primer momento, desde el primer encuentro que Jesús tiene con Simón Pedro, él veía no solo quién era Simón, sino en quién podría llegar a convertirse. Y en ese transcurso de las semanas y meses, Pedro iba a conocer a Jesús muy bien. Seguir a Jesús traería muchos cambios en la vida de él. Y el primero de estos cambios fue su nombre. Por eso lo conocemos hoy en día como Pedro, porque Jesús le cambió el nombre. Pedro comenzó a escuchar a Jesús y fue testigo también de la sanidad de su suegra. Un día que ella le dio una fiebre que no se recuperaba, le pidió a Jesús que fuera a verla, y por miedo a que ella se muriera, ¿verdad? Jesús llegó a la casa. Jesús se inclinó y reprendió esa fiebre. Ella se sanó y enseguida comenzó a servirle. ¿Sabes qué? Pedro fue testigo de esa sanidad. También fue testigo de la liberación de muchos endemoniados, de muchas sanidades de otros enfermos. Pero no fue sino hasta la gran pesca en que pudo reconocer verdaderamente que estaba junto al Señor, cuando expresó: apártate de mí, Señor, porque soy un hombre pecador. Pero Jesús le respondió: no temas, porque desde ahora serás pescador de hombres. Jesús cambió sus prioridades y también cambiaría su vida. Pedro dejó atrás las redes, el negocio familiar de la pesca, para seguir a Jesús. Pedro tenía un carácter impulsivo. Era
el primero en hablar, el primero en responder. Muchas veces actuaba sin pensar, pero Jesús no rechazó ese carácter, lo moldeó. En una noche en que había una tormenta, ellos estaban en el mar, en la que los discípulos estuvieron remando con mucha dificultad. Jesús vino a los discípulos, ¿sabes cómo? Caminando sobre el agua. Todos gritaban, ¡un fantasma, un fantasma! Pero Pedro dijo, Señor, si eres tú, manda que yo vaya a ti también sobre el agua. Y Jesús le dijo, ven. Wow, Pedro caminó sobre el agua y mientras mantenía su mirada en Jesús, él estuvo allí caminando. Pero cuando sintió el viento y las olas, tuvo miedo y comenzó a hundirse. Entonces él clamó, Señor, sálvame que perezco. Él era un gran nadador. ¿Qué le había pasado? Él vivía de la pesca, todo el tiempo estaba en el mar. Y en una fracción de segundos su mente había pasado a una absoluta confianza en Jesús, a verse de repente con el agua hundida casi hasta el cuello, pidiendo auxilio. Y Jesús extendió sus manos y lo sostuvo. Qué hermosa enseñanza. Mientras nuestros ojos permanezcan en Cristo, encontramos seguridad. En Cesarea de Filipos, Jesús le hizo una sencilla pregunta a los discípulos. ¿Quién dicen los hombres que soy yo? Los discípulos respondieron, algunos dicen que eres el Juan el Bautista, otros que eres Elías, el profeta, o algún profeta que volvió a la vida. Pero cuando les preguntó, ¿y ustedes? ¿Quién dicen que soy yo? Se quedaron callados. Pero Pedro no lo dudó. Él dio un paso al frente y respondió, tú eres el Cristo, el Hijo del Dios viviente. Wow, aquella confesión se convirtió en una declaración fundamental de la fe cristiana. Jesús afirmó que esa verdad sería el fundamento sobre el cual se edificaría su iglesia. La iglesia no se sostiene sobre un hombre, sino sobre la verdad de que Jesús es el Mesías, el Hijo de Dios. Pedro se sintió muy bien en ese momento porque él fue el que había dado esa respuesta, pero su exaltación o su honor, ¿verdad?, no duró mucho tiempo porque el mismo día tuvo que aprender otra lección. Jesús habló de lo que vendría. Les comentó a sus discípulos que habría de morir a manos de sus enemigos, pero que después resucitaría. Pero alguien interrumpió por allí. Pedro rápido dijo, Señor, eso no te puede pasar, no lo permitiré. Jesús lo miró muy serio y le dijo, apártate de mí, Satanás, pues eres piedra de tropiezo para mí. ¡Wow! No estás pensando en lo que quiere Dios, sino en lo que quieren los hombres. Pedro, que en un momento dado le habían dicho, eso no te lo reveló carne ni sangre, sino que te lo reveló Dios, y ahora de momento decir que eres Satanás. Pedro sintió como que el piso se le movió. Espérate, ¿qué pasó aquí? En un momento soy una roca, soy el que declara una verdad fundamental, y ahora me llama Satanás. Apártate de mí, Satanás. ¿Qué pasó aquí? Pero Jesús le estaba mostrando algo importante. La revelación del cielo no puede mezclarse con ideas humanas. Pedro se quedó callado el resto del camino. Había confesado la verdad más grande del universo, pero también había aprendido que seguir a Jesús significa aceptar su camino, aunque incluyera sufrimiento. En la fiesta de Pascua, Jesús envió a Pedro y a Juan a preparar un lugar para tener, ¿verdad?, la cena. Pedro conocía bien la tradición: pan sin levadura, vino, hierbas amargas, y recordar cómo Dios liberó al pueblo de Egipto. Pero esa noche no sería una Pascua como Jesús
tenía un plan diferente, una última cena, una última lección. Así que todos estaban reunidos, pero había un problema. Nadie había lavado los pies de los discípulos. Era una costumbre hacerlo antes de entrar. Pero ninguno de los discípulos quiso ser el más pequeño del grupo. Y de pronto Jesús se levanta, se quita su manto, toma una toalla, se la ciñe y vierte agua en una palangana. Se arrodilla y empieza a lavar los pies de sus discípulos, uno por uno. Pedro lo observa. ¿Qué está haciendo el maestro? Eso lo hace un siervo. Jesús se acerca con la toalla y con una sonrisa en su rostro. Pedro le dice, tú me vas a lavar a mí los pies, jamás, ¿verdad? No. Y Jesús le dice, lo que yo hago ahora no lo entenderás, pero lo entenderás después. Pedro se negó. Jamás permitiré que me lave los pies, pero Jesús, si no te lavo, no tendrás parte conmigo. Entonces dice, pues entonces no lávame solamente los pies, también las manos y la cara. Eso fue un momento en que Jesús se sonríe, pero sabía que Pedro es un impulsivo, que es un apasionado, pero con un corazón dispuesto. Solamente los pies es suficiente. Cuando terminó, Jesús volvió a su lugar y les dijo, ¿entiende lo que acabo de hacer? Yo soy el Maestro y el Señor, y les lavé los pies. Así también ustedes deben lavarse los pies los unos a los otros. Les he dado ejemplo para que hagan como yo hice con ustedes. Eso fue una lección que Pedro no olvidaría jamás. El Rey del cielo arrodillado ante él, el más grande actuando como el más pequeño. Wow. Después de la cena Jesús les habló con tristeza. Todos ustedes me abandonarán esta noche. No es que en un futuro, esta noche. Pero Pedro se levantó de inmediato. Jamás, Señor, aunque todos te dejen, yo nunca te dejaré, yo nunca te abandonaré. Él estaba ahí, no, yo estoy firme, yo soy la roca fuerte, la firme, ¿verdad? Pero Jesús lo miró con ternura. Pedro, esta misma noche, antes de que el gallo cante, me negarás 3 veces. O sea, no una ni dos, 3 veces me vas a negar. Pedro no entendía. Estoy dispuesto a ir contigo a la cárcel y hasta la muerte. Pero Jesús sabía lo que venía. Pedro confiaba en su fuerza. Jesús quería que confiara en su gracia. En el huerto del Getsemaní, Jesús oraba. Pedro intentaba mantenerse despierto porque Jesús les había dicho velad y orad. Pero el sueño pesaba. Y cuando Jesús regresa, los encuentra dormidos. 3 veces los encuentra dormidos. Y la última vez de repente llega una multitud con antorchas y todos se levantan a ver. Y ese era Judas que venía con soldados. Venían a entregar a Jesús con un beso. ¡Wow! Uno de los discípulos mismo lo entrega con un beso. Pedro fue el primero que reaccionó con impulso, sacó una espada y le cortó la oreja a uno de los sirvientes de los soldados. Pero Jesús lo detuvo. Guarda tu espada. ¿Acaso no debo beber la copa que mi padre me ha dado? Si Jesús quisiera, él mandaba a buscar soldados para que lo defendieran, pero no era el momento. Jesús sanó la oreja del hombre y se dejó llevar arrestado. Los discípulos todos huyeron. Sin embargo, Pedro decidió seguirlo aunque fuese de lejos, esperando una señal para intervenir. Él estaba preparado para intervenir. Señor, estoy aquí. Se mantuvo callado, estuvo cerca todo el tiempo velando, pero Jesús callado. La noche en que Jesús fue arrestado, Pedro aseguró que nunca lo abandonaría. Sin embargo, como Jesús le dijo, antes de que cantara el gallo,
negó conocer a Jesús. No una ni dos, sino 3 veces. Cuando Jesús lo miró, Pedro recordó las palabras y salió llorando amargamente de allí. Fue uno de los momentos más dolorosos de su vida. Después de llenarse la boca diciendo que lo seguiría hasta el final. Pero el fracaso no fue el final de su historia. Tal como lo prometió Jesús, Jesús resucitó. Las mujeres se apresuraron a salir a avisarle a los apóstoles lo que había sucedido. Ellas habían ido a la tumba y la tumba estaba vacía. Los ángeles le habían dicho que había resucitado. Pero ellos no creyeron que fuese cierto. Sin embargo, Pedro y Juan salieron corriendo al sepulcro. Y cuando llegaron, no vieron más que las sábanas. Después, unos días después, Jesús se les apareció. Lo vieron, lo tocaron. Y días después, los invitó a desayunar. ¡Wow! No fue frente a una gran multitud ni en una sinagoga. Fue en la playa junto al mar de Galilea. Los invitó a un desayuno en la playa. Pedro comía, pero su corazón latía con fuerza. Había una conversación que aún no había tenido. Algo dentro de él seguía roto. 3 veces lo había negado. 3 veces. Y ahora estaba frente a él. Pero ¿cómo podría volver a mirarlo igual? Él se sentía avergonzado. Tanto que lo había dicho, yo no te voy a negar, yo no te voy a abandonar. Pero sin embargo lo hizo, lo negó. ¿Cuántas veces nosotros hacemos lo mismo? En diferentes formas, diferentes circunstancias, pero lo hacemos. Lo abandonamos. Sin embargo, Jesús estaba allí compartiendo un desayuno con ellos para precisamente restaurarlo. Wow. Jesús le dice en Juan capítulo 21, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas más que estos? Sí, Señor, tú sabes que te amo, le dice Pedro. Apacienta mis corderos. Wow. Y volvió a decirle por segunda vez, Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Pedro le respondió, sí, Señor, tú sabes que te amo. Y le dijo, pastorea mis ovejas. Pedro se entristeció. Al principio también le chocó el que lo llamara Simón, porque cada vez que Jesús lo llamaba por su nombre de Simón, era porque estaba actuando como antes de conocerlo. Cada vez que lo llamaba Pedro era porque estaba actuando como esperaba ser, ¿verdad? Pedro se quedó en silencio. El maestro no mencionó su traición, no le reclamó, le dio una misión. Pero Jesús no había terminado. Simón, hijo de Jonás, ¿me amas? Sí, Señor, tú sabes que te amo. Tú lo sabes todo, Señor. Por tercera vez le pregunta. Pedro le duele, pero responde las 3 veces en afirmativo. Señor, tú lo sabes todo. Tú sabes que te amo. Apacienta mis ovejas. Jesús no lo estaba reprendiendo, lo estaba llamando otra vez. No como el pescador impulsivo que lo siguió al principio, sino como un pastor restaurado, maduro y listo para cuidar a otros. Ya no era el Pedro que huyó, era el Pedro al que Jesús le confió su rebaño. Apacienta mis ovejas, apacienta mis corderos,
pastorea mi rebaño. 3 veces le preguntó a Pedro, ¿me amas? Y las 3 veces le encomendó, apacienta mis ovejas. Donde hubo una triple negación, hubo también una triple restauración. Jesús no solo perdonó a Pedro, nuevamente le hace un llamado. Y dicho esto, añadió, sígueme. Wow. Esa palabra que ha sido el llamado de Jesús en todo momento a cada uno de sus discípulos. Sígueme. El llamado sigue siendo el mismo. Le devolvió la responsabilidad de cuidar a su pueblo. Y aquí comienza Pedro una nueva etapa. Los días pasaban, Pedro y los demás discípulos estaban reunidos nuevamente en el aposento alto. Después ya de la ascensión de Jesucristo, estaban esperando la promesa que Jesús les había hecho. Jesús les había dado una promesa. Recibirán poder cuando venga sobre ustedes el Espíritu Santo. Y me seréis testigos. Wow. Y ellos esperaban, orando, recordando las palabras de Jesús. Y entonces sucedió. Wow. Una ráfaga de viento llenó la casa, llenó el lugar. No venía del exterior, era como si el cielo mismo hubiera descendido. Llamas como lenguas de fuego se posaron sobre cada uno de ellos. Nadie gritó de miedo, nadie corrió a esconderse, sus corazones ardían. Algo nuevo nacía en ellos, el Espíritu Santo. Pedro sintió la fuerza, la claridad y el valor. El mismo Pedro que por temor negó a Jesucristo, ahora se ponía de pie frente a la multitud, frente a miles de personas que estaban afuera confundidas, escuchando lo que estaba sucediendo allí en el aposento alto. Cada uno los oía hablar en su propio idioma. ¿Y qué significa esto? Nadie sabía. Pero Pedro ya no era el mismo. Ese día 3,000 personas creyeron en el mensaje que predicó Pedro. 3,000 personas. Pedro comenzó como un pescador común. Se equivocó muchas veces, pero permitió que Jesús lo levantara, que Jesús lo restaurara y terminó siendo uno de los principales instrumentos para el nacimiento y crecimiento de la iglesia. Su historia nos recuerda que Dios no busca personas perfectas. Él busca hombres y mujeres dispuestos a arrepentirse, a aprender y seguir adelante. Recuerda esto. El mismo Jesús que restauró a Pedro puede restaurar también tu vida. El pescador que se convirtió en pescador de hombres, justo como Jesús lo prometió desde el principio. Él también puede cambiar, restaurar tu vida. Él también tiene propósitos contigo, con tu vida. Y con las personas que están alrededor tuyo, las ha puesto con un propósito de que tú puedas ser luz a ellos. Pídele al Señor que te dé esa fuerza, esa valentía que le dio a Pedro, para también poder llevar su palabra a muchas personas. Que muchas personas puedan ser restauradas y levantadas, así como Pedro fue, para llevar su palabra a otros lugares. Dios les bendiga.